El objetivo de esta presentación es contarles las principales formas en las que las sustancias se mueven a través de las membranas biológicas y ofrecerles una guía para su posterior ampliación y profundización. Mostrarles además la importancia que tiene para la comprensión de otros temas de la asignatura. La pregunta que nos va a guiar es la siguiente: ¿por qué es tan importante comprender las formas de transporte de las sustancias a través de las membranas biológicas? Por un lado, permite explicar cómo mantienen la vida las células, dado que para esto las células necesitan incorporar nutrientes que serán utilizados en los diferentes procesos metabólicos, y a su vez, estos procesos generan desechos que deben ser eliminados. La permeabilidad selectiva de las membranas es la que determina que el ambiente celular sea diferente de su entorno, ya que regula qué sustancias entran y cuánto, es decir, participa directamente en la homeostasis celular. ¿Cuáles son las formas por las que las sustancias atraviesan las membranas? Eso depende del tipo de sustancias y de si siguen o no sus tendencias naturales. En el caso de que sigan las tendencias naturales, el movimiento ocurre sin gasto de energía y se denomina difusión. ¿Qué es la difusión? Es el movimiento aleatorio de las moléculas, y su flujo neto, es decir, la cantidad total de moléculas que se mueven en un sentido, se da desde la región de mayor concentración hacia la de menor concentración, no como un movimiento dirigido, sino como el resultado de ocurrencias probabilísticas. Los gradientes a favor del cual se pueden mover las moléculas pueden ser de concentración, eléctrico o de presión. El tipo de difusión va a depender del tipo de partícula. En el caso de la difusión simple, que las moléculas deben atravesar directamente la doble capa de fosfolípidos, tienen que ser moléculas pequeñas o más grandes como los ácidos grasos, pero hidrofóbicas, o moléculas polares, pero sin carga neta. Estas moléculas, para trasladarse, lo van a hacer en función de su gradiente de concentración, y en el caso de los gases, como el dióxido de carbono, el nitrógeno y el oxígeno, lo van a hacer en función de su gradiente de presión. Otro ejemplo de difusión simple que ocurre a favor de gradientes de presión es el proceso de hematosis. Aquí, la sangre proveniente del circuito menor es rica en dióxido de carbono y pobre en oxígeno, en tanto que el aire inspirado es rico en oxígeno y pobre en dióxido de carbono. El intercambio se da por las diferencias de presiones parciales. ¿Qué es una presión parcial? Como el aire es una mezcla de gases, la presión que ejerce cada uno de esos gases en la mezcla es su presión parcial. Así, la presión total es la suma de las presiones parciales de todos los gases de la mezcla. En este caso, la presión parcial de dióxido de carbono en el capilar alveolar es mayor que en el alvéolo y por lo tanto difunde hacia él. En el caso del oxígeno, la presión parcial de él es mayor en el alvéolo y por lo tanto difunde hacia el capilar alveolar. Cuando las moléculas que atraviesan las membranas son grandes o tienen carga y por lo tanto son rechazadas por las colas de fosfolípidos, necesitan de proteínas transmembranas que les faciliten el paso. Según el tipo de partícula que transportan, pueden ser canales iónicos o proteínas transportadoras. En el caso de las proteínas transportadoras, estas primero reconocen el sustrato, es decir, la molécula que van a transportar, se unen a ella. Esto induce un cambio de conformación en la proteína que lleva la molécula al otro lado de la membrana. En este caso, las sustancias siguen un gradiente de concentración. Para el caso de los canales iónicos,
Los gradientes que siguen las moléculas son tanto de concentración como eléctrico, es decir, que van a transportar moléculas con carga eléctrica. Las proteínas de transporte tienen un canal acuoso en el centro por donde los iones van a pasar. Existen canales iónicos que no son selectivos, es decir, que dejan pasar a más de un tipo de ion. Pero existen otros canales que son específicos para cada ion y para esto poseen un filtro de selectividad. Este filtro reconoce tanto la carga del ion como su tamaño. En este gráfico observamos una comparación entre la velocidad de entrada de las sustancias, tanto para la difusión simple como para la difusión facilitada, en función de su concentración. Vemos que para la difusión simple es una recta, es decir, que la velocidad depende directamente de la concentración. A bajas concentraciones, las velocidades son también bajas. A medida que se aumenta la concentración, la velocidad de entrada aumenta en la misma proporción. En tanto que, para la difusión facilitada, a bajas concentraciones, las velocidades son más elevadas, pero existe un límite de saturación a partir del cual, por más que se aumente la concentración, la velocidad permanece constante. Este límite está dado por el número de transportadores que existen en la membrana. Otra respuesta a nuestra pregunta inicial es que permiten explicar cómo se generan y mantienen los potenciales de membrana en todas las células del organismo. El hecho de que el potasio se encuentre más concentrado dentro de la célula y el sodio lo esté afuera, y que el interior de la membrana se encuentre cargado negativamente y el exterior positivamente, se debe a las diferentes posibilidades de atravesar las membranas según sus gradientes químicos y eléctricos, y a la disponibilidad de canales, es decir, a sus diferentes permeabilidades. Otra respuesta es que nos permite explicar cómo trabajan las células excitables, tanto las neuronas como los diferentes tipos de músculos. En este caso, hablamos únicamente de intercambio de iones, es decir, a través de canales iónicos, y teniendo en cuenta gradientes de concentración y gradientes eléctricos. En este caso, se presentan dos tipos de canales denominados de escape, que están siempre abiertos y disponibles, y canales que están regulados, es decir, que están inicialmente en un estado cerrado, pero que, dependiendo del voltaje o de ligandos, pueden ser abiertos. También pueden pasar a un estado inactivo, es decir, que por más que sean estimulados, no pueden abrirse. Los canales dependientes de voltaje presentan un sensor de voltaje y dependen de este tanto para abrirse como para cerrarse. En cuanto a los canales dependientes de ligando, tienen un sitio específico de unión para el ligando puede ser otro ion, un neurotransmisor, una hormona, el AMP cíclico. Cuando el ligando adecuado se une a él, el canal se abre y permite el paso del ion. La siguiente respuesta, que también nos vincula con próximos contenidos, es que los transportes nos permiten explicar cómo se reabsorben y se secretan las sustancias en el riñón. La reabsorción es el pasaje de las sustancias desde la luz tubular hacia la sangre. Para ello, las sustancias deben atravesar la membrana apical de la célula tubular y la membrana basal de la célula tubular, y desde el intersticio pasar al capilar. La mayor parte de las reabsorciones de solutos en los túbulos renales ocurren por transporte activo secundario, el cual depende de la generación de un gradiente de concentración por parte de un transporte activo primario.
Por ejemplo, en el túbulo contorneado proximal de la nefrona, las sustancias que se reabsorben por transporte activo secundario son los fosfatos, los sulfatos, aminoácidos, glucosa. Todos estos ingresan por la membrana apical en un cotransporte con sodio, es decir, a través de una difusión facilitada, ¿sí?, siguiendo el gradiente de concentración. El cotransporte ocurre con una proteína facilitadora que une un mol de glucosa con 2 moles de sodio, cambiando su conformación y devolviendo estas sustancias al interior de la célula. Ahora bien, como el sodio está más concentrado en el intersticio, no puede salir de la célula por difusión. Entonces, ubicadas en la membrana vasolateral de la célula del túbulo, existen ATPasas, es decir, proteínas que transportan sustancias gracias a la hidrólisis del ATP. En este caso, la ATPasa sodio-potasio, que funciona en antiporte. Veamos. Esta proteína se encuentra con sus sitios de unión para el sodio dispuesta hacia el citosol. Cuando el sodio se une, eso posibilita la hidrólisis del ATP y la proteína se fosforila, cambiando su conformación y eliminando el sodio hacia el lado extracelular y exponiendo sus sitios de unión para el potasio en este lugar. Cuando el potasio se une a la proteína, esta se desfosforila y cambia su conformación regresando a su posición inicial. De esa manera libera el potasio dentro de la célula. Aquí podemos ver que las sustancias son transportadas en contra de su gradiente de concentración. Y por otro lado, cómo un evento desencadena el siguiente. Es decir, que la unión del sodio a la proteína provoca la hidrólisis del ATP y la fosforilación provoca el cambio de conformación, liberando el sodio en el espacio extracelular y exponiendo los sitios de unión al potasio. Solo cuando la proteína es desfosforilada, entonces cambia su conformación y regresa a su posición inicial, liberando el potasio en el espacio intracelular. ¿Cómo es que las sustancias que ingresaron con el sodio salen hacia el intersticio? Estas lo hacen por permeasas específicas, es decir, a través de difusión facilitada siguiendo sus gradientes. Ahora, el conjunto de la difusión facilitada, es decir, del ingreso de las sustancias, el cotransporte con sodio, gracias a la generación del gradiente de sodio generado por la bomba sodio-potasio ATPasa, se denomina en conjunto transporte activo secundario. Ahora bien, tanto para las proteínas transportadoras de la difusión facilitada como en el caso de las bombas, es decir, el transporte activo primario, los transportes pueden clasificarse según la cantidad y la dirección de las sustancias transportadas. Cuando es una única sustancia en un sentido, se denomina uniporte. Cuando son dos sustancias en el mismo sentido, se denomina simporte o cotransporte. Y cuando lo hacen dos sustancias pero en sentido inverso, se denomina antiporte o contratransporte.